Y a tan solo días para que se realice la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice, el presidente Jimmy Morales se ha dado a la tarea de liderar una gira para informar a la población en diferentes departamentos sobre la realización de la consulta. ¿Qué impacto ha tenido esta gira? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Gira Belice. Pero antes, los dejo con la nota. El ex canciller Fernando Carrera plantea dos razones por las cuales las apariciones públicas del presidente Jimmy Morales fomentando el voto en la consulta popular del 15 de abril no favorecen al proceso. La figura presidencial tendemos a verla más como una figura temporal que como una figura de Estado trascendente. Y debido a eso, pues la gente puede pensar que gente que no está de acuerdo con el presidente, que si el presidente dice que sí, mejor yo digo que no. ¿Okay? Una forma de rechazo al presidente, lo cual sería una pena, porque la gente estaría rechazando un tema de Estado tan solo por rechazar la figura del presidente. Y yo pienso que el presidente reitera el mensaje de que es un problema de corto plazo, cuando es un problema de largo plazo, es un problema estratégico. Yo voy a ir a votar por el sí, y voy a votar por el sí porque no quiero que mis hijas hereden un país que esté en conflicto con Belice. O sea, es una herencia a mis hijas. Sobre las palabras del presidente en las que sugiere que Belice le pertenece a Guatemala, Carrera considera que a 10 días de la consulta esto podría generar confusión. Lo más importante es que vayamos a esa consulta no con la idea de ver qué le quitamos a Belice, sino con la idea de ver qué logramos a través de la justicia internacional que se reconozca como los derechos de Guatemala. Y es que dirimir de manera pacífica el diferendo territorial insular y marítimo con Belice es un tema de Estado que viene de administraciones atrás. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Usted ya escuchaba la opinión del ex canciller Fernando Carrera sobre las apariciones del presidente Jimmy Morales en esta gira de información acerca de la consulta popular para abordar el diferendo territorial con Belice. ¿Hace bien el presidente en esta gira? De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF Gira Belice. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Raúl Bolaños. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, parte de lo que decía el ex canciller tiene que ver con una intervención que el presidente Morales ha tenido en estas giras, que, por cierto, mañana continúa en otros departamentos. Pero entonces escuchemos parte de este discurso del presidente Morales este día en Jalapa. Hay un convenio que se le llama, de Guayqui a Isinena, que se le llama el convenio de límites, que en realidad no es un convenio de límites, sino que es un convenio en donde Guatemala le cede el territorio beliceño a Inglaterra, a cambio de que Inglaterra construyera una carretera desde la capital hacia el Atlántico. Primera pregunta de historia. ¿Inglaterra construyó esa carretera, sí o no? No. Y Guatemala le dijo, ¿y entonces? Espérese, es que ahora haciendo los cálculos, mucho dinero. Entonces, el Senado, el Congreso inglés dijo, les vamos a dar 50,000 coronas. Y Guatemala dijo, ok, dénoslas. ¿Acaso Inglaterra pagó esas 50,000 coronas? No. Entonces, ¿cómo está de que yo te vendo pero no me pagas? Entonces, ¿de quién es el territorio? ¿De quién es el territorio? ¿De quién es el territorio? Nosotros no estamos peleando ni estamos en conflicto con Belice. Estamos pidiendo y exigiendo que nos den lo que nos pertenece. Esa es parte del discurso del presidente Morales en esta gira de información acerca de la consulta popular de Belice. Bueno, pasemos con
las primeras apreciaciones de las palabras del presidente Daniel, esta gira que mañana continúa en otros departamentos, una gira que comienza para algunos bastante tarde, si es informativa, sí. Pero ¿cómo la está manejando el gobernante? Bueno, estas declaraciones concretamente son muy preocupantes porque están desinformando a la población sobre el punto central de la pregunta. Y la pregunta no es, ¿está usted de acuerdo con que nos devuelvan lo que es nuestro y no vamos a permitir que no nos quiten un centímetro más, como ha dicho en alguna otra expresión? Es si estamos dispuestos a que sea la Corte Internacional de Justicia de La Haya la que dirima este problema territorial. Es muy específica la pregunta en este sentido. Entonces, la actitud es completamente distinta. No estás pasando este referéndum para exigir que te devuelvan o que te den un territorio determinado. Estás haciendo todo lo contrario en realidad. ¿Cediendo a qué? ¿El Tribunal Internacional? Que sea en ese lugar donde, eso sí, Guatemala va a presentar su caso, de su reclamo, de qué cree Guatemala que debería, supongo, ser lo justo para... No, y que no sé, ahí ya que está dispuesto Guatemala, o dónde están los reclamos históricos, o lo que se quiera. Desde luego, toda Belice no, porque Belice está reconocida, incluso por Guatemala, como un país miembro de Naciones Unidas y demás. Pero en cuestión de qué territorio y cómo tiene que estar el territorio, es en la Corte donde se va a dirimir y se va a aceptar la decisión de la Corte. Y si la Corte dice... Las fronteras se tienen que quedar como están y no hay que darle ni un centímetro más a Guatemala, lo que está diciendo Guatemala en esa pregunta, en ese referéndum, es que va a aceptarlo. Entonces, estas expresiones son todo lo contrario a lo que se pretende en ese referéndum. Ahora, Raúl, vemos también que había como una parte de este discurso en donde existían elementos nacionalistas, ¿no? Que mezclados en algunas referencias históricas que hacía también el presidente. ¿Cómo ves el impacto de estas giras de información del presidente? Bueno, lo primero que hay que decir es que las giras están contempladas en los procesos de consulta y de decisión de ambos países. Es decir, este proceso inicia desde el año 2000, que es donde ambos países se comprometen ante la Corte a promover una consulta y como tal ambos están comprometidos a promover el sí. El tema aquí es si los mecanismos son los adecuados o no. Yo creo que hay una discusión también que es importante abordar y que tiene que ver con la temporalidad. Yo creo que la mejor temporalidad para Guatemala fue esta. Belice ha dicho que lo va a hacer hasta fines de año. En cambio, Guatemala tiene el riesgo de que el año entrante ya es un año preelectoral, entonces por lo tanto ya, digamos, entra en una fase más compleja para una consulta que puede tergiversarse. Yo creo que el tema de Belice siempre ha sido difícil. Vemos el caso de Serrano Elías, cuando lo promovió o cuando se reconoce a Belice como nación, obviamente conllevó incluso a una terminación de mandato. Es decir, creo que para un gobierno es complicado en términos de que este es su tercer año de gobierno. Ningún gobierno en la historia de Guatemala democrática ha llegado con una aprobación mayor del 30 al 20%. Entonces, por lo tanto, digamos, el rechazo que se puede asociar al gobierno también se puede asociar a la consulta. Yo creo que en esto ha sido importante separar los procesos y sobre todo que haya un proceso en el cual los guatemaltecos digamos que sí. Es decir, también el gobierno está comprometido a promover ese sí en aras de que se dirime este conflicto entre ambos países. Si uno de los países dice que no, efectivamente va a conllevar otro proceso de consulta y en el caso de Guatemala incluso podría conllevar una modificación a la Constitución si hay un no. Entonces, digamos, lo que más nos favorece en esos términos es el sí. Ahora, ¿el gobierno pudiera estar informando a la población sin necesidad de la figura del presidente en esta gira? ¿Es conveniente que Jimmy Morales, que el gobernante, esté realizando estos discursos en los departamentos? Yo creo que sí, porque al final es el quien representa la unidad nacional y creo que en este tema, que es un tema de Estado, él es el que la representa. Y creo que, digamos, ahí es donde se ha dado una confusión en torno a que los ciudadanos han realizado peticiones que quizás no tienen que ver con esto, entonces, por lo tanto, también ocurre esa asociación, pero es un proceso lógico en el cual al ver al gobernante igual le van a demandar, ¿verdad? Porque siempre esa relación directa que se establece con el presidente siempre es recurrente en el país. Si es Jimmy Morales quien
debería ser el llamado a liderar estas giras de información. ¿Qué hacemos con el desgaste que conlleva su administración? Y el contenido de esa información, si lo está dando bien, porque era la referencia que hacías al inicio. A mí me preocupa bastante más el contenido. Creo que sí, es una recomendación que se podría seguir. Yo sí creo que a lo mejor no en las giras, no delante de un público donde hay posibilidad de que existan esa clase de tensiones de las que habla Raúl, pero desde luego hablar en medios y ponerlo en agenda sí tendrían, siento yo, que haber empezado bastante antes a hacerlo. Pero yo insistiría, es que lo que a mí me parece grave es que lo que está diciendo no va con el espíritu de la pregunta. El espíritu de la pregunta es completamente distinto a lo que está diciendo el presidente. Es, no vamos a ceder un centímetro. No, es todo lo contrario. Estemos dispuestos a que un tercero venga y nos diga cuánto creemos que o cuánto nos corresponde, ¿no? De hecho, la postura o el discurso que el presidente daba en esta gira ha sido infructuoso en temas diplomáticos para lograr un acuerdo con Belice. O sea, esta narrativa que maneja. Pues si tú llegas a un sitio donde estás reconociéndole la capacidad al juez para decidir y luego dices, no pienso no aceptar un centímetro, no es un buen mensaje al juez. El juez te va a mirar y va a decir, tú vas a aceptar lo que yo te diga que vas a aceptar porque estás de acuerdo en sentarte aquí conmigo. Y creo que eso, insisto, yo creo que es muy grave y que implica pues cierta desconexión con el tema. Yo lo que siento es que esto, que es algo muy importante, que hay que votar que sí y que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, lo que decía Raúl, y que sí es una buena oportunidad para llevarlo a La Haya, que yo creo que es donde mejor se puede dirimir este problema, ya que los dos países han demostrado que entre ellos solos no pueden hacerlo, y que sí es una oportunidad histórica. Todo eso es verdad y todos estamos muy de acuerdo que se vote sí. Esto yo creo que venía sobre todo del anterior canciller y que es una agenda, proyecto que él se había dedicado a promover de manera casi personal. Es una agenda heredada, digamos, sí, no propia de Jimmy Morales. Sí, yo estoy así, eso es lo que yo veo cuando Jimmy Morales sale tarde y visto lo que está diciendo sale mal a promover este referéndum. ¿Qué podemos esperar de estas giras que van a continuar mañana, Raúl? Ya en un momento antes vimos que hubo encontronazos de gente que le respondía y le hacía peticiones al presidente. En esta ocasión es el presidente el que lidera el discurso, pero con un contenido que dice, que bien menciona Daniel, pudiese llegar a desinformar a la población. ¿Qué más podemos esperar de estas giras? ¿Cuál debería ser el comportamiento del mandatario si quiere liderar estas rondas de información? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la pregunta de por sí es compleja, es decir, es demasiado larga, pero era la única manera de redactarla y salió así, ¿no? El punto fundamental es entender que esto no es un enfrentamiento con Belice, sino es una salida pacífica, es como arreglar un divorcio, es decir, al final tú le cedes al abogado la posibilidad de decir que le toca a cada quien, y entonces por lo tanto el presidente creo que lo puede explicar en esos términos. Yo creo que él tiene la habilidad también para hacerlo y creo que puede irse por esa vía para justamente enmendar ese discurso de manera tal que sea más factible para la población entender qué es lo que nos estamos jugando y la importancia. Yo creo que el problema va a ser que esta elección va a estar más marcada por un abstencionismo muy alto, porque en realidad no estamos tampoco muy emocionados ni tampoco muy enterados de qué es lo que está sucediendo, y por lo tanto es importante que en estos días la población empiece a ver que esto es sumamente importante para tener una mejor relación con tu vecino y sobre todo para tener una salida negociada en la que ambas partes salgan contentas. Ya lo han intentado casi por 18 años y no han podido hacerlo, entonces yo creo que esta es una oportunidad básica. Bueno, vamos al primer corte de la noche. Al continuar hablaremos sobre por qué no despierta este interés que debería la consulta popular y si aún estamos a tiempo para despertar esa curiosidad de los ciudadanos guatemaltecos para conocer y llegar al fondo e interesarse de la consulta. La etiqueta SF Gira Belice.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Gira Belice. Estamos hablando sobre estas giras de información que está realizando el organismo ejecutivo para dar a conocer los motivos de la consulta popular del diferendo territorial con Belice. Una consulta que no termina de despertar interés en la población. Ya lo decía Daniel, parece que va muy tarde en estas giras. ¿Qué se puede hacer de aquí al 15? Bueno, para empezar, informar bien. Dar una información más clara, ¿no? Puede ser una buena forma. Lo estaba revisando ahora y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo? Y esto es lo que va a votar el guatemalteco, ¿sí o no a esta pregunta? ¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine fronteras? O sea, no puede ser más claro. Es la CIJ, la Corte Internacional de Justicia, la que va a determinar las fronteras entre Guatemala y Belice. Le está cediendo eso. Si ambos están de acuerdo. Ahora, no, claro, tienen que estar de acuerdo de estar los dos, pero una vez que ya están ahí delante de la CIJ, están diciendo, vamos a reconocer lo que tú decidas y no reconocerlo de facto después, si puede estar sometido, bueno, a sanciones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Va. ¿Vieron esa pregunta, verdad? Ahora la frase, una de las frases del presidente. Guatemala no está dispuesta a perder un centímetro más. Yo no estoy dispuesto a dejar algo que nos corresponde como guatemaltecos. O sea, la incongruencia entre la pregunta que se está planteando en el referéndum y lo que está diciendo el presidente es algo muy llamativo. Y la pregunta es, ¿alguien le ha explicado bien de qué va todo esto? ¿A qué va? ¿Le ha dicho a su ministra de Relaciones Exteriores, su canciller, le ha dicho de qué va todo esto? ¿Qué es lo que se está, digamos, cuál es la oportunidad de verdad y qué es lo que se va a decidir? ¿Lo ha entendido? ¿Sí se lo han explicado? A mí sí me preocupa, y me preocupa el estado del presidente. Es como que está siempre confundido y cuatrificado y todas esas cosas. Y ya no deja lo demás a la prensa, dice el trabajo de la prensa. ¿Qué está pasando entonces si no tenemos la información correcta en estos momentos? ¿Qué se está jugando con una consulta que, ya lo decía antes, no termina de despertar el interés en la población y pareciese incluso que el Estado no aprovecha que en este momento no hay alguien que esté impulsando el no? Pero nos estamos arriesgando a que el abstencionismo marque el resultado de la consulta, Raúl. Bueno, hay algo importante que hay que señalar, es que no importa cuánta gente vote, es decir, no necesitamos más del 50 para dar por válida la elección. Eso tampoco es justificante, no quiero decir que solo porque votemos 10 la cosa va, ¿no? Ajá. Sino que hay que entender que si es muy bajo, Raúl va a tener un problema de legitimidad. Sí, pero no es una condicionalidad que ha puesto la Corte para que haya una decisión, pero en efecto la Corte lo que busca es que la decisión tenga ese nivel de legitimidad en ambos países, porque eso quiere decir que ambos países han llegado a ese acuerdo en que es la manera para resolverlo. Es una garantía de respeto a la decisión que la Corte tome en su momento. Es decir, reconocer que la Corte juega ese rol importante y que la decisión va a ser aceptada por ambos, sea cualesquiera de esas decisiones. Obviamente ambos países han presentado sus alegaciones y a partir de ello van a definirse algunas reclamaciones que se esperan, obviamente sean equitativas para ambos. Aquí lo volvemos a lo mismo, no se está reconociendo o no que Belice sea un país, eso ya pasó. Aquí lo que estamos reconociendo es una salida al mar y ciertos territorios que se reclaman como parte del acuerdo inicial, pero obviamente eso lo va a determinar la Corte. La parte que sí creo que es importante es lograr mediar el mensaje para que la población tenga un mejor acceso y sepa qué tan importante es esto. Es decir, desde una salida al mar, ¿qué implicaciones tiene para el país? Incluso el ex canciller mencionaba y decía, bueno, yo quiero dejarle a mis hijos otro destino en torno a la relación con Belice, y creo que es importante también entender que Guatemala debe empezar a establecer unas relaciones afectivas y afectuosas en torno a su vecino. No puedes estar peleando constantemente con tu vecino. Si el presidente no ha sido el mejor canal para enviar ese mensaje, porque lo hemos visto un poco perdido, como mencionaban anteriormente, ¿dónde queda la Cancillería? ¿Dónde queda el resto de funcionarios, de tecnócratas que pueden, pues, tal vez dar un mensaje más claro de lo que va a la consulta popular del 15 de abril?
Yo creo también que es importante señalar que el Congreso se tardó mucho con esto, es decir, le pasa al Ejecutivo tarde el proceso y evidentemente el Tribunal después tiene que tomar la decisión para fijar la fecha. Eso también lo que hay que señalar es que solo el Ejecutivo lo puede hacer, el Tribunal Supremo Electoral no puede llamar a ninguna de las dos opciones, solo lo puede hacer el Ejecutivo y obviamente lo que necesita el presidente es tener claro cuál es el mensaje que va a mediar para que la población entienda qué es a lo que se va a enfrentar cuando vea las boletas y sobre todo tenga el deseo de acompañar un proceso. Yo creo que esa fiesta debe ser nacionalista, pero en términos de lograr un acuerdo, no en términos de entablar una mala negociación y una mala imagen frente al otro país, porque tampoco debe de ser agradable para un beliceño saber que la manera en que se está incentivando es esta. Yo creo que un punto importante ahí es justamente cómo trazamos esas nuevas líneas de cooperación con el vecino, ¿no? Luego, yo creo que también, para ser justos y responder tu pregunta, no hay que echarle la culpa a este gobierno concretamente sobre digamos, la actitud que el guatemalteco promedio tiene con el tema de Belice. O sea, la realidad es que Belice no es un problema para el nacionalismo guatemalteco, para el sentimiento nacional guatemalteco. Nunca es llamativo, por ejemplo, pensar en un lugar como Cachemira y lo que implica para los habitantes de la India en términos de su identidad nacional, Gibraltar en España, el tema de la salida al mar de Bolivia. Ves ciertos ejemplos donde para el nacionalismo del país sí es bien importante un reclamo territorial. En cambio, el guatemalteco medio es como Belice, las expresiones son mucho de no, hombre, si los tomamos nosotros, imagínate, estarían peor de lo que están ahora, y ese tipo de afirmaciones que no tienen nada que ver con este gobierno y que no es culpa del gobierno. Entonces, cualquier gobierno que plantease esto iba a plantear un tema que no es muy popular y no le preocupa mucho al guatemalteco promedio. Entonces, avivarle y hacer que participe más, desde luego, es un reto para cualquiera. Ahora bien, con todas estas consideraciones que hemos dicho, el hecho de que llegase tarde el Congreso, el hecho de que no le hayan puesto mucho coco, el hecho de que al final para mí ha sido mucho más protagónico un ex canciller que, por ejemplo, la propia canciller en la forma en la que ha comunicado a través de determinadas vías, el hecho de que podías haber empezado mucho antes a hacer, mucho antes de que el Congreso siquiera dijese nada, podías haber hecho ronda de medios hablando de la importancia o haber planteado bastante más en espacios académicos, digamos, esta clase de debate. Una vez dicho esto, yo creo que es más grave que el gran portavoz del gobierno, que es el presidente, esté diciendo cosas que no son... Que no van, digamos, con el mensaje o el espíritu de la pregunta. Por mucho que después lo haya intentado matizar, de verdad esto pesa. Si usted tiene alguna duda sobre en dónde tiene que votar, en dónde se tiene que dirigir el 15 de abril en la consulta popular para el diferendo territorial de Belice, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto a su disposición 3 servicios para consultar. El primero es el PBX 2277-5555. La segunda opción es el internet en consulta 2018.tse.org.gt /donde votas, y también una app de Android en donde se consulta, donde se puede consultar los puestos y los lugares en donde se puede dirigir para realizar su voto este 15 de abril. Estas son las 3 opciones. Muchas de las preguntas que nos han llegado en redes sociales es si no se va a recuperar el Belice, si vamos a dejar que una corte internacional decida por Guatemala, ¿qué probabilidades, porque ya lo manejan en el tema del litigio, qué probabilidades hay de que Guatemala gane algo de llegar a la corte internacional? Porque lo están viendo blanco y negro, digamos, en algunos momentos. Sí, la parte fundamental, la zona de adyacencia, eso ha sido un conflicto latente, sobre todo para campesinos guatemaltecos en el área fronteriza. El tema de la salida al mar también es sumamente importante, y algunos territorios que Guatemala pues tiene ahí. Yo creo que hay una parte importante donde hay comunidades quechís
que puedan sentirse más guatemaltecos que beliceños, y eso también puede ser un determinante a la hora de que la Corte falle. No quiere decir que vas a dejar que el reclamo de Guatemala, que es casi la mitad de Belice, vaya a ocurrir, pero sí quizás algunas comunidades puedan correrse obviamente por la pertenencia étnica y lingüística que tienen, y sobre todo definir justamente la zona de adyacencia que ha sido zona constante de conflictividad. Yo creo que esa parte es fundamental en torno a no más enfrentamiento entre ejércitos, definir cuál es la salida al mar, también en términos de esta salida al mar, qué le pertenece a Guatemala también y dónde puede tener justamente esa relación. Igual muchas personas nos han enviado mensajes pensando que esta consulta popular ya está dicha y que el sí va a ser casi seguro. Siempre hay que pensar en los riesgos de que un no gane y lo que significa que gane el no. A mí, yo no veo muchos escenarios en que gane el no, yo no veo a nadie promocionándolo. Para mí sería muy difícil que eso pasase, ¿verdad? O sea, lo que sí creo es que puede haber una irrisoria participación y eso no sería bueno, aunque jurídicamente sea viable. Pero no sé, o sea, yo no veo por dónde vas a movilizar a gente así de la nada y decir, solo por molestar, por no decir una palabra peor. Como voto de castigo para Imi, tampoco lo veo. Voy a poner no, a ver qué pasa. Yo lo que también creo es que es una gran oportunidad para que Guatemala pueda tener un beneficio de todo esto, porque peor salida al mar que tenemos de ese lado no vamos a tener. Es prácticamente imposible. Entonces yo sí creo que planteado frente a La Haya, una corte de jueces independientes, profesionales de otros países, van a ver eso y van a decir, bueno, yo creo que históricamente aquí hay un reclamo interesante, y, o sea, con cierto fundamento, y creemos, además, visto lo visto, que hay una parte que está muy despoblada o que está despoblada por quechís, que podrían sentirse, como dice Raúl, guatemaltecos, y hay aquí digamos, una situación en la que se ha perjudicado a Guatemala en cuanto a su salida al mar hacia el Caribe. Entonces, que Guatemala pueda tener más salida al mar por ahí, que se pueda pensar en algún territorio insular, incluso en esa zona, yo creo que no es para nada descabellado. Creo que tenemos bastante más que ganar que perder en ese proceso. Pese a que, bueno, ya la consulta tiene una fecha y se está llamando a que se participe, hay presentada una acción de inconstitucionalidad de la CESE por la realización de la misma. Quienes son los interesados y han presentado esta acción piden a la CESE que resuelva antes de que se realice la consulta. Otra pregunta que nos hacen en redes sociales es ¿por qué a estas giras de información llevan a alumnos que no van a votar el día de la consulta? ¿Qué tan efectivo está siendo el presidente y el organismo ejecutivo en informar a la población? Pero está bien que los muchachos tengan un poquito de Yo lo que veo acceso a información cívica. Además, también la gente se pone muy... Pero, por ejemplo, el hecho de decir que el sí va a ganar puede que no invite a muchas personas a no salir de su casa ese día, a pensar que la elección ya está bien, está ganada, y no vayan a los centros de votación. Yo temo que no haya mucha afluencia de gente este 15 de abril. Fíjate que para la consulta popular del 99 solo votó el 19% de la población. Y ojo que era el tema de los acuerdos de paz, había una emoción, habían y había toda una publicidad. Pero imagínate, en este caso yo estimo que a lo mucho va a haber un 8 a 10% que va a votar así excesivo, y eso sí es preocupante al final del día, pero tampoco vas a obtener otro resultado si no has promocionado con suficiente antelación este proceso, y sobre todo la importancia, es decir, que el guatemalteco sienta la necesidad de decir hay que ir a votar, porque al final esto es una fiesta cívica y esto también es una obligación que tenemos como ciudadanía de establecer esas relaciones y definir de una vez por todas algo que no hemos podido lograr de otra manera. Y el tema es que lo que tú mencionabas con la acción de inconstitucionalidad, yo no le veo muchos pies y cabeza, sobre todo porque la Constitución es clara con el tema de Belice, es decir, el proceso que se ha seguido es el proceso que demanda la ley. Yo veo difícil que se esté vulnerando el interés nacional en esto, porque justamente lo que se pretende es beneficiar el interés nacional a partir de que no puedes obligar a unos beliceños que se sientan guatemaltecos
Y esto es parte del sentido del Estado-Nación. Entonces, a partir de eso, creo que la mejor salida que tiene Guatemala es una salida negociada. Pero la gran pregunta es cómo lo está entendiendo la población y cómo está procesándose. Yo creo que ahí la labor de medios que tiene que hacer el gobierno es sumamente importante. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SF gira Belice. Regresamos con el tema de las pandillas, el Ministerio de Gobernación y la CICIG. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF gira Belice. Antes de continuar con el análisis, es momento de hacer un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez y conocer los temas de Sin Reservas. Adelante. Gracias, Ben Caichín. Esta noche les tenemos una visita muy especial hecha a Izabal, uno de los departamentos que se distingue por su belleza natural, su gente y su gastronomía. Es un viaje hecho a fondo sin reservas para todos ustedes. Regreso ahora con Sin Filtro, donde están los mejores analistas de la televisión nacional. Así es, ya sabe los temas al concluir Sin Filtros, Sin Reservas. Tiene la palabra, me pide la palabra Daniel, a ver. Una cosita para terminar con el tema de Belice. Me mandan ahora un Héctor Valdés, está mandando un tuit muy interesante. A ver. Donde dice que el ex vicepresidente José Francisco Reyes ha salido en su programa promoviendo el no. Ah, mira. ¿Verdad? Que eso, aquí como no vemos los canales nacionales, pues no sabíamos esto. Pero no le hagan caso a este señor, por favor. O sea, sí hay un promotor del no. Bueno, o sea, sí, porque es contestando a la afirmación que yo hacía, que no veo a nadie promoviendo el no. Resulta que a lo mejor este señor con su alcance, pues está intentándolo, dice que por amor a Guatemala. No sé cuál será su argumentación, pero sinceramente sí invitamos desde aquí a decir sí y no hacer caso a Paco Reyes. Bueno, yo creo que los promotores del no pueden ser este personaje, el ex vicepresidente, la apatía y aquellos que unen el desgaste de la administración de Jimmy Morales con la consulta popular. Esos son los promotores, creo, naturales de ese no, o de no llegar a votar, o de pensar que no se tiene ningún beneficio levantarse ese día y acudir al centro de votación el 15 de abril. Pasamos al segundo tema del día. ¿Se recuerda usted que el ministro de Gobernación envió una carta a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, para que exista una coordinación, una contribución en la investigación del fenómeno de las pandillas? Bueno, CICIG ya respondió, envió una carta de regreso a Gobernación y veamos qué dice el ministro de Gobernación. Ya la respuesta oficial firmada por el comisionado Velázquez, en donde nos confirma que la comisión sí va a colaborar con nosotros en el proceso de las investigaciones en contra del fenómeno criminal de las pandillas. Creo que es importante recalcar que la oportunidad que existe de poder combatir esas CIACs que estimamos pueden estar a nivel de la PNC son importantes, pero quiero recalcar el hecho de que estamos seguros que son muy pocos agentes los que están participando en esta dinámica delictiva en función del apoyo de las pandillas. Y yo les diría lo que estamos haciendo nosotros ahora, a partir de esa recepción de la nota, es que estamos definiendo cuáles van a ser los alcances, los objetivos y el plazo en el cual queremos empezar a generar resultados a través de esta relación. Esas son las declaraciones del ministro Degenhardt. ¿Qué pasa con esta contribución, esta respuesta de CICIG a los requerimientos de MINGOV? CICIG dice que ellos van a contribuir en lo que respecta al mandato de la comisión a investigar pandillas incrustadas en el Estado. ¿Qué diferencia tiene esta afirmación con la petición original que hacía el ministro Degenhardt, Raúl? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que siendo un convenio entre Naciones Unidas y Guatemala,
CICIG solo puede intervenir a solicitud del gobierno. El gobierno ha hecho una solicitud puntual en el tema de pandillas y CICIG lo que le ha respondido es justamente podemos actuar si, solo si estos están incrustados en el Estado, es decir, es un SIACS, si no de lo contrario no vamos a ir como un tema de delincuencia común o un tema de terrorismo a identificarlo, porque la misión de CICIG está vinculada o directamente vinculada con aparatos clandestinos que están dentro del Estado y que están incrustados en el Estado. Es decir, si efectivamente se nota que en la PNC hay infiltrados de pandillas, eso sí lo podemos investigar, pero para ello lo que vamos a tener es una reunión para determinar los procesos. O en el sistema penitenciario, por ejemplo, ¿no? O digamos vínculos, no sé, con algún tipo de liderazgo político local o nacional. Ahora, eso era lo que estaba pidiendo Mingop originalmente, porque tenía un matiz diferente. Parecía una salida un combate a las ¿no? pandillas, pero esto ya te plantea otra visión. Bueno, no puede pedir ayuda en el combate, digamos, con armas, con las pandillas a CICIG, porque CICIG no tiene armas. Entonces, claramente está pidiendo investigación. Yo lo que en esa reunión, porque la carta del comisionado Iván Velázquez lo que hace es invitar a una reunión de trabajo. Tengamos una primera reunión de trabajo, invitamos al MP y pongámonos de acuerdo en dónde podemos trabajar. Ahí es donde el ministro de Gobernación, si todo esto iba en serio y si no era una forma solo de reaccionar frente a la polémica de los policías, estos que le quitaron a CICIG y demás, ponga sobre la mesa, aquí tengo información. Aquí está, yo he visto que tengo por lo menos indicios de que sí hay una conexión entre entidades del Estado, entre fuerzas políticas, funcionariales, etcétera, y las pandillas. Aquí hay policías conchavados con pandilleros, aquí hay diputados, militares, funcionarios de otro tipo que están en coordinación, que es una cosa de la que se ha hablado mucho y que no me parecería tan descabellada pensar que hay algún tipo de coordinación entre determinados grupos que pudiesen estar dentro del Estado y pandillas, y yo creo que aquí tenemos que empezar a montar casos con esta colaboración. Y ahí sí dirías, bueno, muy bien, es materia de investigación. El ministro iba en serio y el ministro tenía esto como parte de su plan. Si no es capaz de decirle al comisionado, aquí están estas pruebas y vayámonos por este lado en la investigación, pues todo esto era digamos una carta, en el caso de la carta del ministro de Gobernación, reactiva frente a una polémica que estaba teniendo en un momento coyuntural. O sea, esto plantea una primera reunión de trabajo para examinar si existen esos Eso es lo que dice la carta específicamente. Para trabajar, sí. Pero no es si sigue haciendo un trabajo de inteligencia para combatir pandillas que sean cuerpos externos al aparato. O sea, eso no lo puede hacer. No hay mandato de CICIG. Y eso es importante que la ciudadanía lo vea y lo sepa, que la CICIG no puede actuar en esos casos. Es decir, gobierno ha solicitado, CICIG responde y efectivamente para que sea un SIACS es que tiene que tener una relación indirecta o directa con el Estado, que efectivamente ha sucedido en los otros casos. Es decir, ahí lo que vemos son los famosos aparatos paralelos a la institucionalidad y que afectan directamente a la institucionalidad y que es tarea directa de CICIG atajarlo a solicitud otra vez de gobierno. Cuando mencionan el tema del sistema penitenciario, no es descabellado pensar en algún tipo de conexión entre diferentes clicas o pandillas con funcionarios de turno o gente que administra estos centros carcelarios. Ahí pudiese existir un espacio de investigación con fundamento para iniciar una contribución entre la CICIG y el Ministerio de Gobernación. Siempre desde la perspectiva de que ya hay información que se puede utilizar para abrir un caso penal. Esa es la parte fundamental. Porque si le dejamos a CICIG hacer inteligencia operativa, eso no tiene nada que ver con su mandato y además debilita al Ministerio de Gobernación, que es el que tiene que desarrollar esa clase de capacidades de inteligencia para poder combatir a las maras. Pero toda esa inteligencia ya te da información que sí se puede utilizar en un caso penal. Y bueno, es que ahí es donde a mí me gustaría ver a el ministro de Gobernación explicando un poquito, quizá no con detalles, pero sí explicando de una forma más explícita qué es lo que le ha invitado a decirle a CICIG, siéntese a la mesa conmigo, qué es lo que han visto.
Hemos entrado y hemos visto ¿Qué son los detalles que ellos quieren que se investigue y se profundice? Bueno, tendría que nacer de una sospecha de sí, aquí hay gente dentro del Estado que está teniendo contacto con maras y que las utiliza para determinadas cuestiones, que es algo que se ha comentado mucho tiempo. O sea, que es una preocupación que existe de hace tiempo. No que haya una relación jerárquica y estructural entre determinados, sobre todo cuerpos de seguridad del Estado y las maras, sino que hay cierto nivel de coordinación, de compra de servicios y ese tipo de cosas. Cuando ocurre este cruce de cartas del Ministerio de Gobernación, solicita este tipo de contribución, ¿se da en el contexto de aquel movimiento de agentes de la policía a la CICIG? Por eso queda la duda si esta petición de contribuir para el combate a las pandillas era algo con indicios fundamentados o era simplemente una solicitud de ¿por qué no haces este tipo de trabajo y deja de hacer lo otro? Porque esa duda es la que quedó en el aire al momento que se presentó esta primera carta del MINGOV. Vamos a ver entonces información seria de parte de Gobernación para poder trabajar en este tema de las pandillas incrustadas en el Estado y lo que eso significa, o sea, reconocer que dentro del sistema penitenciario o en la policía existen elementos que están coludidos con los pandilleros. Debería de suceder. Lo que pasa es que tampoco tenemos muy claro, digamos, cuál es la visión que tiene el ministro en torno a las pandillas, porque también se acercó al Congreso de la República a solicitar una modificación de la ley donde se declaran como grupos terroristas. Y esto, digamos, es una diferenciación totalmente distinta a los SEACs, porque los SEACs, volvemos a lo mismo, están dentro del Estado, actúan con el beneplácito de las propias autoridades y por lo tanto, digamos, las dos piezas que uno uniría en eso tiene que ser el sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil, que yo creo que si resultara esto cierto, sobre todo en el tema de Policía Nacional, sería sumamente grave, ya sería volvernos a ver en otro espejo que quizás no habíamos visto, que también puede ser una ventana de oportunidad. Pero que muy interesante lo que está diciendo Raúl, porque sí, ahora que lo dices, sí parece que hay cierta incongruencia entre por una parte querer que se definan como terroristas y por otra estar diciendo que están dentro del Estado. Que son las SEACs, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Están dentro del Estado o son terroristas que en la propia definición del terrorismo de alguna manera lo coloca como un ente político que tiene ciertos intereses de crear terror en la sociedad, pero que actúa desde fuera del Estado, no necesariamente desde dentro, ¿no? ¿Qué visión es la que tiene Gobernación en cuanto al tema de pandillas? ¿O cómo se pueden compatibilizar las dos? El hecho de que tú estés peleando una organización terrorista que está dentro de tu Estado. Eso es también bastante complejo y estaría muy bien. Y que funciona con la venia de ciertas. Y estaría muy bien que el ministro de Gobernación se sentase a hablar en algún formato sobre cuál es esa interpretación, porque yo siento que ha sido bastante opaco en lo que quiere hacer con las pandillas. O sea, ha habido como ciertas... Y esa opacidad da espacio a que uno piense otro tipo de cosas. Obvio. Bueno, vamos a la pausa. Al regresar hablaremos sobre estas declaraciones en Torre de Tribunales. Juan Carlos Monzón sigue dando detalles de cómo funcionaba el sistema cooptado o cómo funciona. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Como le había adelantado, en este bloque hablaremos sobre, Juan Carlos Monzón, que sigue dando de qué hablar en Torre de Tribunales, diferentes declaraciones, detalles de esa dinámica que tenían en la gestión del Partido Patriota, y escuchamos algunas de estas declaraciones de Monzón. Después de mostrarse arrepentido de haber cambiado el rumbo por su ambición, uno de sus principales objetivos era llegar al gobierno como viceministro del Deporte, dijo Monzón. Ya estando en gobierno, y que no se dio el tema de lo del viceministerio de Deporte, déjeme decirle que fue la ambición al dinero y que estoy arrepentido. En su relato en relación a su orden de captura y del por qué lo supo 24 horas antes, Juan Carlos Monzón dijo que el presidente Otto Pérez le informó por teléfono a Roxana Valdetti durante el viaje a Corea. Yo me quedé así como que fuera mochilero, fui a comprar una mochilita pequeña, un pantalón y un par de tenis,
Y eso fue con lo que yo me quedé en ese día. Las cooperachas se volvieron constantes para los regalos del presidente. Se acercaba el 1 de diciembre del 2014 y el helicóptero no estaba listo. El presidente no podía creer que la réplica del helicóptero era real, pero al final lo aceptó. Y cuando abre el cofre, se quedó sorprendido, ¿verdad? Porque él pensó que ese era su regalo, ¿verdad? O sea, no se imaginó que eso era solo una réplica. O sea, qué bonito, dijo, me parece. La audiencia continuará el próximo lunes. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Marvin Pérez. Durante 3 días, Juan Carlos Monzón nos ha tenido pendiente de lo que dice. Mucha de la información ya se conocía, pero es diferente escucharlo ya frente al juez Miguel Ángel Gálvez y dar detalles de cómo eran esas conversaciones durante la campaña y ya en el poder. Luego de 3 días de declaraciones en donde hay varios involucrados, según las palabras de Monzón, ¿cuáles son las lecciones luego de esta jornada de confesiones, Raúl? Yo creo que es aquí donde vemos justamente lo que son los IACs. Yo creo que es empezar a diferenciar justamente cómo pasamos de ser un Estado corrupto a un Estado mafioso y a un Estado cooptado. Justamente cuando uno ve para qué o con qué objetivo fue creado el Partido Patriota y cómo toda la estructura se movía alrededor, ahora sí, de redes, y cada uno de estos funcionarios representaban esos nodos sobre los cuales se comunicaban y entrelazaban los actos de corrupción. A mí me llamó mucho la atención la declaración con el tema del exministro de Salud, donde se establecía y les decía, no pueden cobrar más del 10% de coimas. Y si nosotros asumimos que había un 60% de coimas, estamos hablando de que un 50% estaba siendo repartido directamente justamente con los altos funcionarios. Entonces, ¿cómo toda esa línea, y ese es el nombre clave que tenemos que ver en el caso, fue estructurado de tal manera para robar, para actuar a expensas justamente de la complicidad del propio Estado? Juan Carlos Monzón, que luego de 3 jornadas de detalles. Momentos de tensión para mucha gente, además, de quién iba a ser mencionado y quién no. Nadie quería salir en un comentario de Monzón, ¿eh? Complicado, ¿verdad? Para mucha gente, seguro que estuvo ahí muy pendiente de lo que estaba diciendo, ¿no? Creo que lo hemos hablado aquí varias veces. Para mí, una de las lecciones más interesantes de todo esto es que pese a que pudieses ver cierto grado de desorden a la hora de tener esta clase de interacciones y, como dice siempre Zapeta, unos se robaran a otros y cosas así. Creo que lo que sí ves es un esquema donde el Ejecutivo estaba controlando a los demás actores, donde había cada vez más una cúpula que iba a alimentarse de absolutamente todo. Si se dan cuenta, la lógica... Claro, estamos escuchando Monzón, que es Atláter, achichincle de Roxana, ¿no? Entonces, la que está quedando sobre todo mala en esta declaración es Roxana, que es la que está detrás de buena parte de las órdenes que le da. Según esta declaración de Monzón, y insisto, hay que en muchos casos hacer, al margen de lo penal, al margen del proceso, hacer una lectura que tiene que ver con lo histórico y con lo político. Yo creo que lo que estás viendo es un proceso de institucionalización donde desde el Ejecutivo se quería tener una parte del pastel de todo. O sea, versus un sistema que había funcionado mucho más feudal, de una manera mucho más feudal, es decir, tú tenías tu feudo y ahí tú sacabas tu hueso, tu cada quien tenía su pastel. Tu hueso. ¿Esto se centraliza? Es un proceso de centralización. En cierto sentido es un proceso de centralización, no es un proceso de disciplina. Tú eres X institución, ven aquí. Va, te vas a quedar con una parte, pero hay otra parte para mí, para el capo. Él tiene que tener su comisión y luego puedes trabajar. Es más, tú vas a tener tu comisión, pero gracias a mí, que soy el que te controla. Ya no es tú tienes tu lógica y tu dinámica independiente, sino que yo voy de alguna manera centralizando eso. Y eso, obviamente, necesitabas a perros de presa como Monzón, que es lo que es, un criminal, confeso, él mismo lo está diciendo, un criminal peligroso que se dedicaba a intimidar y llegar a los lugares y decir, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Y qué hay para nosotros? No, ¿y cuánto te estás llevando tú? Ay, no, papito, mamita, ahora va a cambiar estas cosas, tienen nuevas reglas del juego. Y creo que
este sistema se hubiese consolidado con Valdizón, sinceramente. Porque buena parte de lo que estaba haciendo el PP lo aprendió de ver cómo actuaba Valdizón con su bancada en este proceso de descentralización. Y si encima tienes en cuenta lo que hemos ido aprendiendo del caso Odebrecht de esa relación que tenían Valdizón y Sinibaldi, es que había un acuerdo entre esas dos grandes cúpulas, el PP y Líder. Entonces yo creo, esto es una tesis imposible de probar, pero yo creo que íbamos hacia un proceso de institucionalización del sistema de saqueo donde el Ejecutivo controlaba a los demás poderes. En cuanto al contenido de las declaraciones de Monzón, hay muchos comentarios que llaman la atención de cómo él cuenta con tanto detalle muchos de los sucesos que ocurrieron, y entonces algunos dicen qué tanto de lo que está contando son hechos que pasaron, documentados, y qué otras menciones tal vez no son tan exactas. ¿Cómo debemos de tomar la declaración de un colaborador eficaz, Raúl? Yo creo que lo que uno visualiza es ese narcisismo del poder que tenía Roxana, y creo que lo que él está construyendo es esa figura de lo que era esa vicepresidenta que promulgaba cosas y hacía por otro lado otras. Al final lo que ves en un colaborador eficaz es justamente que para ser colaborador tiene que decir y soltar todo lo que sabe, porque si no, no tiene sentido hacerlo. Y aquí el punto es cómo este colaborador te sirve para ir construyendo toda la marejada de la historia, y por eso él juega un papel de articulador, y justamente el rol que ejercía, y por eso es que vemos que la voz es la de la vicepresidenta, es que ella le mandataba hacer todo. Y incluso interfiriendo con el Congreso, interfiriendo con los ministros y viendo cómo satisfacía ese apetito de corrupción que ya llegaba justamente a una vanidad, de una idiosincrasia sobre su rol, que tenía casi que ver una reverencia específica hacia ella. O sea, yo lo que visualizo es una enfermedad muy fuerte en ella de corrupción y de vanidad a sí misma, de lograr a costa de lo que sea sus propios objetivos. Y eso creo que sí es sumamente preocupante, porque si tenemos que generar la suficiente institucionalidad capaz de no tener esta especie de dictadorzuelos que hacen lo que quiera con la institución y aparte se burlan y saquean el erario público. ¿Cómo debemos tomar las palabras de Monzón estos 3 días de confesiones? Todo lo que ha dicho es absolutamente verdad. No, hay que pasar ese filtro de todo lo que está diciendo. Nunca nadie ha dicho eso. Y aquí se ha repetido una y otra vez, y la verdad es que es un poco molesto que te diga cierta gente que uno ha dado crédito absoluto a la declaración de Monzón. Lo primero que dicen es, ¿cómo le creen a ese criminal? No, y lo es un criminal confeso, es un tipo además con una biografía que le retratan como un tipo peligroso, es un indeseable, o sea, eso no hay ninguna duda, y está muy lejos de ser un héroe, y obviamente está diciendo todo esto porque le pillaron con las manos en la masa. Porque digamos, no tiene otra alternativa. Bueno, uno siempre tiene otra alternativa, pero habiendo sido la decisión correcta, no hay que ensalzar absolutamente a nadie. Y siempre se ha hecho lo mismo de este señor. Este señor señala en cierta dirección. De hecho, una de las partes que a mí más me gustaron de la exposición, larguísima exposición del juez Gálvez, cuando liga a proceso, es que él va construyendo toda la narrativa sin tener en cuenta la declaración de Monzón, solo enseñando las pruebas a las que había señalado Monzón. Entonces, todo esto que está diciendo y todas las personas a las que está mencionando, hay que ir a corroborar, uno, de lo que está mencionando, que es delictivo y que no lo es, y luego qué pruebas hay de que lo sea. E incluso asumiendo que sí hicieron esas cosas que está diciendo Monzón, si no hay pruebas, pues obviamente no hay caso. Y ya está. Eso no hay, digamos, para mí eso no tiene demasiado... Sí, es que no te define las líneas de investigación, te las complementa. O sea, al final del día lo que tienes es... O te señala, lo que se puede hacer es decir, mira, nosotros metimos en tal sitio tal dinero, y ahí vas y sigue, encuentra, y a lo mejor se puede encontrar una mina de oro que desde luego Monzón abre un montón de... O sea, lo que se dice tiene que comprobarse, lo contrario no es un elemento que pueda servir en... O sea, no es un elemento de prueba, simplemente es una señal que te permite encontrar ese tesoro perdido. Pero una vez más, de lo que ocurrió. ¿Por qué no verlo como un relato, digamos?
que también se puede entender así. ¿Por qué no verlo como una especie de novela? Como el guión de la próxima película, El mecanismo a la Tortrix, vamos a decirlo así. El mecanismo Chapman. Sobre todo la simbología del poder, creo que eso es sumamente importante en estos relatos. Lo anecdótico que te dice, te pinta cómo era... ¿A qué grado puede llegar un personaje teniendo determinado poder en este país? Pues así es, bueno. Hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Raúl, gracias por estas opiniones. Siempre muy interesante seguir profundizando en la consulta popular. Hacemos una invitación para participar el 15 de abril en esa ya consulta. Están diciendo que hay más colectivos. Hay algún colectivo indígena que nos han informado, muchas gracias a los amigos tuiteros, de que también hay cierto llamado a la abstención o al no de parte de algún colectivo indígena. Yo sí me comprometo a leer cuáles son las razones. Una pregunta que nos envía Óscar Velázquez, nos dice: ¿quién está financiando las giras o las rondas de información del ex canciller Carlos Raúl Morales en el trabajo de promover la consulta? Bueno, haremos la pregunta en su momento al ex canciller. Yo tenía un presupuesto destinado para el Ejecutivo en esto, ¿existía un presupuesto? Pero no sé si él está siendo financiado para eso. No lo sé. A lo mejor haremos la pregunta. Yo entendí siempre que era algo que él, porque al final han sido entrevistas y sus cuentas de redes sociales y demás, se había dedicado. De hecho, casi la abrió específicamente para esto. Yo creo que él tiene un compromiso directo con esto y más creo personal, que más que una tarea, un contrato. Pero bueno, hay que preguntar. Le vamos a hacer la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Los reporteros de Guatemala. Raúl, a ustedes muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Quédese, viene Sin Reservas. Feliz noche.